Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos la visita del doctor Mario Cavani. Las dudas que matan. Hoy vamos a hablar con él sobre las vacunas, vamos a hablar con él sobre los tratamientos, vamos a hablar con él sobre la ivermectina, vamos a hablar con él sobre el oxígeno. No hay persona que sepa más del tema que Mario Cavani. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo está Renzo? ¿Qué tal? Gusto de estar con ustedes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mario, una vez más con nosotros y sobre todo para que nos expliques. Hace poco sacaste una columna fuertísima en el Diario 1 que decía, Bueno, las dudas matan. Pero las dudas matan, todos tenemos dudas, Mario. Tenemos dudas de que si viene la vacuna, si no viene la vacuna. O sea, si me toca, ¿no? Porque han venido un lote de vacunas. Pero ¿funcionará, no funcionará? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Quién me atiende? es que las dudas matan realmente, Renzo. Las dudas matan. Y en esta pandemia no es una broma, no es una frase, es una realidad. Cuando uno duda sobre qué hacer o qué no hacer y se demora un poco, puede estar muerto. Lamentablemente, mucha gente que está ahora en UCI, lamentablemente es porque demoró el tratamiento, demoró ir al hospital, demoró tenerse en UCI, tuvo miedo de correr, de asistir a una emergencia y esa duda mató. Pero es que la información al inicio no era muy clara, Mario, porque decían, si tienes un síntoma, tienes que tomar tal cosita. Y después dijeron, no, no, ya no tomes eso, ¿no? ¿Y en qué momento voy al médico? Y ya cuando quiero ir al médico, resulta que todas las noticias es hospitales rebalsados, no hay camas. Entonces la verdad es que hay duda porque se genera la duda ante tanta desinformación. Y o sea, por eso en parte también fue ese tema, por eso fue el título de esa columna de este domingo justamente en el diario, porque la desinformación es tan grande, e inclusive en las redes, sabemos que hay redes serias y hay redes que tratan de enredar justamente y hacer lo que también se llama red, enredar a la persona para tratar de no saber cuál es la realidad de la situación. Y vivimos así, vivimos a veces enredados y vivimos con un montón de criterios científicos que no son tan científicos finalmente, y con un montón de posibles personas que nos llevan hacia un lugar, y el lugar que nos lleva puede ser el matadero. Entonces, la duda mata y hay que evitar eso, ¿no? O sea, en este caso sí, una duda en donde uno se demora en tomar una decisión médica, que no se demore en tomar una decisión para un familiar, para un amigo, para alguien cercano a nosotros, sí puede llevar a la muerte realmente. Esta duda se genera, como te decía, por diferente información y desinformación, pero una de las informaciones que menos claridad hemos tenido es realmente la cantidad de personas que han muerto, Mario, porque hay una cifra que se maneja sobre los 40.000 fallecidos, pero hay otra que está al borde de los 100.000 fallecidos. Entonces, realmente, ¿cuánto está afectando esto a nivel de la salud? ¿Cuántos médicos tenemos aún en reserva, digamos, para atender la enfermedad porque han muerto cientos de médicos? Y el finalismo se equivoca, porque esas estadísticas en base a realidades. Una persona muerta es una persona muerta, no hay forma de que esté viva una persona muerta. Entonces es una estadística que es irrevocable y es válida 100% de forma matemáticas. Que digan que han muerto porque le han hecho un certificado médico, o que han hecho por otros sistemas, o que le han hecho porque alguien ha escrito algo diferente en un certificado, o ha sido un certificado que no ha acabado, no se ha concluido y han supuesto, es una cosa. Sin embargo, el SINADEF no se equivoca en decir que si al año pasado, en el mes de abril, hubo tanta cantidad de muertes, en este abril tiene tanta cantidad de muertes iguales, porque la cantidad de muertes no es exuberantemente alta de año a año. Crece muy pocas cantidades, pero no es exuberantemente alta. Una cosa es decir que en Sinader había muertes en enero del 2020, habían cerca de 400, 600.000, 600, y en un año después hay 1.000 muertos, 1.200 muertos. Esta diferencia tiene que ser comparada por algo. Sí, es cierto, no ha habido atención primaria de salud en la anterior pandemia, en la anterior ola, y tampoco, por lo tanto, ha habido más muertos por otras enfermedades que no han sido tratadas adecuadamente. Pero esa cantidad de enfermos tratadas por otras enfermedades crónicas que han fallecido, o por cánceres maltratados, o por cánceres que nunca se llegaron a operar porque suspendieron todas las cirugías electivas, entonces la cantidad de muertos por esas otras causas no llega a ser la cantidad abismal que existe entre el SINADEF, entre la cantidad de muertos que hay reales y la cantidad de muertos que habían hace atrás, exactamente a la misma fecha.
Por lo tanto, esa variación de muertos, que es real, tiene que ser debida, lo más probable, a los pacientes que mueran por COVID. Sean certificados o no certificados, tienen que morir por algo. Y ese es el motivo probablemente que hayan muerto. Por lo tanto, sí, las cifras no son validadas. En su momento el ministro de Salud dijo que estaba validándose y comenzó a validarlas, pero de un momento a otro cambió de ministro y se dejaron de validar y se validan solamente en el ministerio, cuando es totalmente diferente las muertes del propio ministerio con las propias regiones de diferentes partes del Perú, como las regiones de salud de diferentes áreas, de diferentes regiones de salud en varias provincias tienen un valor de muertos, un valor número de muertos, y las que están en el sistema de salud es mucho menor. Entonces, algo no encaja. Definitivamente la gráfica de las muertes por regiones no encaja con la gráfica de muertes a nivel nacional que hace el Ministerio de Salud. Hay mucho más muertes, efectivamente. En su momento se va a saber. Antes de ir a la pregunta de uno de nuestros colegas que está mirando el programa, quería hacerte a ti otra consulta respecto precisamente a estas cifras de muertos, ¿no? Eh, Esta gran cantidad de gente que ha fallecido, muchos de ellos es porque han tenido la duda sobre sus tratamientos respecto a enfermedades preexistentes, es decir, cuántos enfermos con cáncer, cuántos enfermos con otras enfermedades, digamos, que no se han podido tratar o porque el sistema de salud no pudo verlos en un nivel primario de atención por mucho tiempo. Entonces, el COVID no solamente mata a los enfermos de COVID, sino se lleva a todos aquellos, creo, que no han podido seguir nada de su tratamiento en este año casi que estamos de pandemia. Y sobre todo los diabéticos maltratados. Pero también pongamos ahí a alguien que es importante considerar y que lo estamos dejando mucho de lado, al obeso. El obeso que es un gordito feliz, que sigue siendo feliz y que lamentablemente puede morir feliz. Porque el obeso es el alma de la fiesta. Es el que come rico y dice, no me importa cuánto coma, yo soy feliz como soy. Y no me importa lo que digan los demás. Pero el COVID sí le importa cómo es el obeso, porque tiene mayor tendencia a la muerte. No se olviden que la primera hora, 85.5% de los muertos eran obesos. Por lo tanto, la relación es directa entre obesidad y mortandad de pacientes con COVID. Entonces, yo no entiendo cómo otra cuarentena siguen saliendo en redes que por la cuarentena estamos engordando más. O sea, es una enfermedad que realmente nos va a matar. O sea, la obesidad o obesidad mórbida es una enfermedad real, que no es un chiste y que sí nos está matando y nos va a matar. Y van a ver ustedes, los pacientes que están en emergencia, la mayoría de jóvenes, por lo que he estado hablando con unos colegas en diferentes emergencias de hospitales, la mayoría de jóvenes que están graves y hasta que mueren de 28, 29 años, que he visto hace poco dos pacientes de esa edad que han fallecido en un hospital que me acaban de comentar hoy día, esos pacientes son obesos. Entonces, ojo, estamos hablando de ya de un agregarle a una patología más que no solamente es el enfermo de cáncer, el enfermo de diabetes y el enfermo de hipertenso, entre otras enfermedades, sino también a lo obeso hay que tomarle un mayor valor agregado sobre esto, porque si no, van a seguir muriendo pacientes obesos y la gente lo toma a la gracia de que ¿por qué en cuarentena vamos a comer más si estamos engordando? Debe ser al revés. Precisamente, ¿no? Porque además toda la información sobre la gastronomía nacional tiene que ver con lo sabroso, pero no cómo consumir estos alimentos, no cómo hacer una dieta balanceada. Entonces, allí además se junta con este otro factor, Mario, que es que Gino Ode nos plantea que según otro de tus colegas indica que hay camas, que hasta oxígeno en algunos hospitales, pero no hay ni doctores ni enfermeras. Entonces, ¿qué está pasando realmente con el sistema? Decíamos, Mario, claro, la Villa Panamericana, que la llenen de camas, que la llenen de tanques de oxígeno, pero ¿quién va a atender allí? Lo que ocurre es que sí había suficiente cantidad de camas hospitalares en un momento, sí se aumentaron el número de camas y el número de torres se aumentaron. Pero lamentablemente por temor a la Contraloría o temor al qué dirán o temor a cómo manejar ese personal que había sido contratado, claro, por sistemas parciales, por sistemas no contratados oficialmente, por sistemas paralelos a la ley, que son contratos periódicos, que solamente lo hace el Estado y no lo pueden hacer los privados, los particulares no hacen tipo de contratos, solamente el Estado lo hace nada más, arbitrariamente, pero lo hace, no importa. Lo importante es que esa gente estaba contratada. Sí había suficiente cantidad de médicos, Renzo, sí había suficiente cantidad de enfermeras y de personal. ¿Y qué Es pasó decir, entonces? se descontrataron, cancelaron los contratos, anularon los contratos porque cayó la epidemia, cayó,
y de una crisis muy alta, comenzaron a vaciarse los hospitales. ¿Recuerdan ustedes que en un momento había tan poca cantidad de pacientes en las camas UCI, perdón, en las camas hospitalarias de esos hospitales COVID? Había tan poca cantidad de pacientes que dejaban al paciente haciendo tratamientos psicológicos de baile, movimientos y ejercicios por 3 semanas o más para poder ocupar las camas, porque ya no había pacientes internados. Pero esta capacidad hotelera, hospitalar que existía, se desmanteló. No sé si se desmanteló realmente porque Pero eso es la grave, pues, Contraloría Mario. pidió que se desmantele, no lo sé. O tal vez porque eran tan caros los alquileres hospitalares, tanto o cuánto parecía una inversión de tener un hospital propiamente hecho, tanto costaba el alquiler, que es un tema que si se lo tocó en otro momento, pues muy controvertido, cuánto costó el alquiler de cada hospital desarmado que se desarmó versus lo que costaba tener uno propio, que no Exacto. importa. Ese alquiler que se suspendió por 2 o 3 meses, que se suspendió y que no hubo más, y se desactivaron esos hospitales, conlleva que simplemente no hay hospitales ahora y que tengan que ser otra vez agregar nuevos hospitales Mario, o agregar discúlpame, nuevas pero eso es torres. un escándalo, o sea, eso es un escándalo porque en otras partes del mundo ya se sabía, además los expertos habían dicho, puede venir la segunda ola y la tercera ola. Entonces es un escándalo que se desmantele y que se vuelva a tratar de sacar de donde sea otra vez los contratos y otra vez implementar cuando ya tenemos los muertos encima. O sea, hay responsabilidades que hay que definir claramente por qué se hicieron esa toma de decisiones que han costado no solamente dinero, sino han costado la vida de miles de peruanos. Y tal vez cuando tú entrevistes a un abogado, en la parte, a un penalista, y hablen sobre la parte de omisión de asistencia, tal vez ahí tú puedas tocarlo con mejores de legalidad esa parte, porque lamentablemente, eso tiene un tema penal probablemente o administrativo por lo menos. La toma de decisiones es que hay gente que está en la cúpula de las decisiones. Y esa gente es la que determina quién vive y quién no vive. Esa gente es la que va a determinar cuántas personas han podido salvarse o cuántas personas no van a poder salvarse en estos momentos. Alguien tiene que tomar la responsabilidad y asumir esa responsabilidad política de por qué se ha hecho algo o se ha deshecho algo que se estaba bien hecho. Es cierto, ahora faltan más médicos porque han muerto casi 300 médicos. Es cierto, ahora faltan más enfermeras porque han muerto más enfermeras. Y es cierto que los médicos de más de 65 años no están asistiendo a los hospitales porque tienen alto riesgo de morirse. Si estuviesen todos los de más de 60 años asistiendo, aquellos cerebritos y aquellos colegas míos que son de primera línea y primer nivel, colegas que son muy expertos en la materia, en parte de UCI, en parte de tratamientos de emergenciólogos, emergencistas, si estuvieran ellos vigentes, probablemente más gente sabría, sin menospreciar a mis colegas que están actualmente en la primera línea, que son bárbaros y son unos héroes. Pero los colegas que están en sus casas, porque no pueden participar por la edad que tienen o por sus enfermedades, que la edad misma se suman a ellos, entonces sería ideal. Sí, faltan médicos, faltan colegas, pero recién están volviendo a contratar médicos. Van a ver ahora los casos y hay nuevas contrataciones. Actualmente están en todos los hospitales contratando otra vez a médicos, a enfermeras y reclutando nuevamente a personal. Eso es muy cierto, pero no hay la suficiente cantidad de camas para tratar, tampoco la suficiente cantidad de oxígeno para tratar. Y algo más, algo que me llama la atención, hay un convenio entre el instituto que hace, la empresa que hace la entrega del oxígeno a diferentes instituciones, el oxígeno puro, y el gobierno para que ese oxígeno sea entregado al gobierno. A los particulares no, hay que tener cuidado. Entonces, toda aquella gente que está tratando de pulular buscando oxígeno en la calle, no le puede dar oxígeno esta institución, esta empresa, porque se la tiene que dar todo al gobierno. Entonces, mucha gente se está quedando sin oxígeno porque en la calle no se consigue. Se consigue el oxígeno al 93%. ¿Cuál es el oxígeno? Aquel oxígeno que está pasado, el aire está pasado a través de la ceolita y se convierte en un oxígeno al 93%, que son concentrados, pero no es tan puro como el oxígeno al 99%, que una nefasta ley había dado un monopolio, no quiero decir de quién y en qué momento, pero había sido su oportunidad. Pero exactamente, o sea, ya el Estado peruano, con unas leyes terribles dadas hace algunos años en gobiernos pasados y que se mantuvo hasta el año 2020, prácticamente lograba un monopolio del oxígeno. Entonces ahí también, lamentablemente, los peruanos tenemos que ser conscientes que nuestro propio Estado ha estado jugando en contra de los intereses de los ciudadanos. Y ahora tú me planteas algo que es terrible, es casi casi como la guerra con Chile, decir que el propio Estado desmanteló sus armas cuando la guerra no estaba acabada
y eso ha costado la vida de miles de peruanos. Ahora tiene otra preocupación, Mario. Vienen las vacunas, ya llegaron. ¿Qué nos garantiza que la toma de decisiones sea de una forma no solamente transparente, sino que además puedan persistir en su toma de decisiones las autoridades y todos los funcionarios que estén alrededor, porque no vaya a ser que por temor a la Contraloría, que por temor a un juicio o por temor a otras cosas, se nos queden las vacunas? Mira, como médico me encanta la ciencia y como ciencia me encantan las matemáticas. De ahí se parte, es una ciencia exacta. Entonces, un cálculo, si juguemos un cálculo rapidísimo de vacunas, ¿te parece? 33 millones de Correcto. peruanos, 80% de vacunaciones para que pues, sea tratable esta pandemia, 28 millones de personas vacunar. Perfecto, ahí estamos bien. 28 millones de personas, dividamos 28 millones entre 365 días. ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? Más o menos. Me Más o menos. agarraste, ¿cuántos Vayamos, necesitas? vayamos al máximo. 33 millones de peruanos, vayamos al 100%, pues 33 millones de, Ajá. personas, de peruanos a 365 días. ¿Sabes cuántas personas tenemos que vacunar por día para conseguir vacunar a todos los peruanos en un año, así hasta febrero del 2022? Hasta el 8 de febrero de 2022, si es que comenzamos hoy. ¿Cuántos? 180.000 vacunados por día. Divide Sí. 180.000 entre cuántos estadios nacionales estamos. 8 estadios nacionales. Eso es lo que dices, 8 estadios nacionales en un 300 clásico estadios nacionales reventando de gente. repletos para poder vacunar a todos los peruanos. Si estuviesen todos concentrados en estados nacionales, unos al lado del otro y nadie se moviese. Imagínate, si yo te hago la pregunta, imagínate cuántas enfermeras existen y técnicas de enfermería para vacunar a los peruanos. No tengo idea. ¿Cuántos hay? Por suerte, porque si lo diríamos al aire, se crearía tal escándalo que todo el mundo pagaría ahorita su No, señal. no, pero es que Mario, es que si tú ya sabes cuánto hay, por favor no nos dejes con esa pregunta en el aire, porque si hacemos matemáticas, entonces para poder vacunar a 180.000 peruanos al día, necesitamos pues un ejército de enfermeras, yo sé, calculo pues cuántas podrá vacunar en un día, no sé, cada una podrá vacunar 200 personas, supongo, no sé, 100 personas. Perfecto, ya está listo. Ponle 200 personas y ¿Cuántas? son muy rápidas. Pon 200. Divide ¿Ya? 180.000 entre 200. Ya, eso te sale como si tuviésemos un ejército de, De enfermeras de- solamente para eso, deshabitando y desalojando a todas las enfermeras y técnicas de enfermería o enfermeras de todos los hospitales, ¿no? del Perú. o sea, Uy, ¿qué pasó ahora? O sea que es hay que, es que, realidades y realidades, ¿no es cierto? claro, pero por Ya. llamarlo en Entonces, una metrópoli gigante como Lima, y precisamente Silvia Cárdenas nos dice, la duda mata, y ahora me has dejado con más dudas, porque en una metrópoli de casi 10 millones o un poco más, con los colegas venezolanos que están formales e informales, no importa, pero están aquí, entonces los limeños, ¿cuándo vamos a tener la vacuna en nuestro bracito, en nuestro hombro? O sea, yo creo que así como lo planteas, fácil 2 años. y Y me quedo pensando, corto. y pensando que la administración de los servicios de salud en el Perú son muy eficientes. No, pues entonces si pensamos que actúan como de salud, que a veces son eficientes y a veces la eficiencia demora, demora sus tiempos, entonces, a ver, necesitamos tener una respuesta más clara, Mario. O sea, yo si tengo que vacunarme, esperaré, pero ¿y las personas que tienen más de 65 años, cuándo van a recibir esa vacuna? Ellos son los segunda línea. Primera línea va a ser los médicos, personal de primera línea, que son los bomberos, los policías, el ejército, que básicamente están en la primera línea, ¿no? Y eso Y será hasta agosto, septiembre de este año, supongo. sí, porque son pocos, el área es pequeña, ¿no? Con 1 millón ya se vacunan a todos ellos, no hay problema. O sea, con la primera Ajá. etapa va a ser fácil vacunar. El problema va a ser los Ujú. pacientes de 65 a más años, ¿no? La segunda etapa, la segunda fase son ellos.
¿no? Sí, pues, pero Entonces, ¿cómo? pasa Pero bastante. tú nos decías, siempre y cuando tengas a todos puestos como una especie de estadio, entonces van los abuelitos, los vacunas un día y en 3 semanas otra vez. Pero así Claro. no es la realidad. O sea, vas a tener que ir a buscarlos, vas a tener que hacerlos empadronar. No vaya a ser que por buscar la vacuna se te contagie medio mundo y se te mueran en 2 semanas. Y las filas y las colas, y cómo hacerlo, en qué lugar hacerlo, qué tan amplio tiene que ser. Entonces, eh, yo siento que las decisiones son más políticas que técnicas muchas veces. He visto muchas decisiones que son en base a decisiones políticas y de la gente que está en la cúpula, más que solamente que una decisión lógica, consensuada y que venga por asesores que no tengan nada que ver con el gobierno. Creo que necesitan asesores, por ejemplo, psicólogos sociales, por ejemplo, antropólogos, para ver cómo se puede comportar una masa tan grande de movimientos grandes para una vacunación. Esa gente debe saber qué está pasando, por ejemplo, y debe entender qué va a pasar con la gente que se va a vacunar, o cuándo se va a vacunar, quién no se va a vacunar. Entonces, esos antecedentes sociales deben ser estudiados previamente antes de tomar cualquier decisión. ¿Y Lamentablemente es así. tú crees, Mario, que el Estado deba tener el monopolio de la vacunación? ¿O es como sucede en el resto del mundo, casi la mayoría? ¿O es que por ser un Estado que, como vemos, tal vez no tenga todas las herramientas para poder ser eficiente, es importante de alguna manera incluir a los privados en esta vacunación? ¿O es que ahí sí entramos en una especie de dilema moral, porque entonces evidentemente seguro los que accedan a la vacuna son los que tengan y no en general la ciudadanía? La respuesta es muy sencilla. Si el Estado solamente va a vacunar a la gente, ya tienes una idea cuánto va a demorar. Si abren a los privados y a más personal, yo creo que eso va a desarrollarse muy rápido. Ya cuanto más gente pueda vacunar, más número de logísticas se active, pues definitivamente vamos a salvar a más personas. Aquí no es el problema, aquí no hay ni rico ni pobre, no hay ni alto ni bajo, ni cholo ni rico, ni nada de eso, aquí no existe eso. El Perú es un único grupo de personas de una etnia que todos vivimos en ellos y tenemos que todos vacunarnos. De una forma tenemos que vacunarnos. Si fuese así, entonces los médicos, ¿por qué se vacunan primero? Pero es interesante lo que planteas, Mario, en este punto, porque hay mucho temor a este tipo de discusiones y decir si los privados debiesen o no entrar en este tema, porque sí, pues estamos en una época además electoral y entonces esto siempre revivimos esta idea de el pobre, el rico, el de arriba, el de abajo, y las decisiones, como tú lo planteas, no se están tomando de formas tan técnicas. Entonces ya sabemos que con la cantidad de médicos y enfermeras la hacemos en 3 años. O sea, olvídate, en 3 años recién podemos decir algo tranquilo. Pero si echamos mano y tenemos alguna forma de regular el sistema privado para esto, pues tal vez pueda ser una alternativa, ¿no? Si yo pudiese elegir, yo diría, y no cerraría las puertas, y diría, todos los privados compren sus vacunas, todos los laboratorios, farmacias, clínicas, compran como pueden sus vacunas y comiencen a vacunar de una vez. Y no esperaría que solamente esté el Estado vacunando. ¿Qué le respondió amablemente un embajador de cierto país de Rusia con respecto a un gobernador que quería comprar las vacunas? Lo siento, solamente el presidente puede, es el único que puede autorizar comprar. Me han dicho que nadie más puede hacer la compra. Ya. La pleitesía, qué sé yo, los reinados se han acabado. Los gobiernos están para el pueblo y por el pueblo. Los gobiernos no están para yo soy el único que opongo, yo soy el único que decido, yo solamente trato porque el pobre es pobre y el rico es rico, ¿sabes? Yo tomo la decisión y nadie más. Y los demás digan lo que yo digo. No, yo creo que todo el mundo tiene que vacunar y tiene que hacerlo lo más rápido posible, porque esto de acá se salva cuando en más corto tiempo se resuelva. Cuanto más brecha exista en la vacunación y más brecha exista en el tema de cuándo se va a decidir hacer las cosas, pues la epidemia va a continuar, la pandemia va a continuar y vamos a seguir otra vez amarrados a otra cuarentena, una otra vez. O cuarentena porque simplemente hay unas elecciones y no quiero que las elecciones se den, o cuarentena porque salió cierto partido político, y ese partido político está en desmedro y tengo que hacer una nube de humo, o cuarentena por otra, o cuarentena por otra cosa, pero va a seguir habiendo cuarentena de todas maneras si es que no nos vacunamos todos. Mm. Entonces, dejémonos un poco ya del chiste de que la vacuna hace mal, que la vacuna me va a meter un chip en mi sangre y ese sí va a alterar, o que
esa genética va a ser alterada para toda mi vida y que por lo tanto mis cromosomas se van a alterar con la nueva vacuna, y vayamos a cosas más reales y de una vez vacunémonos todos, porque no importa cómo nos vacunemos, vacunémonos. Y ya estoy viendo colegas y ya estoy viendo personas que están diciendo, porque en Chile me la van a vacunar y gratis, porque soy extranjero y no le importa, me voy a Chile a vacunarme. Y yo les digo, no importa si te vacunas y es uno menos que contagia a 3 personas o 4 personas más, vacúnate fuera, no importa. Y si te vas a Vaya Estados Unidos, nomás. y si tienes un montón de plata porque quieres vacunarse en Estados Unidos y te están vacunando allá porque eres también americano, vacúnate. Tienes plata, vacúnate a buena hora. Dios te dio para a buena hora, vacúnate. ¿Por qué? Porque cuando tú vengas al Perú, no vas a vacunar a tu familia, no vas a contagiar a tu familia y no vas a contagiar a tu entorno, no lo vas a contagiar por lo menos ya evitamos. Y con esta nueva cepa británica, cepa africana, cepa brasilera, no importa. Y cepas peruanas, que son mucho más fuertes y que lo estamos viendo a diario vemos los pacientes que comienzan simples, van complicados, se complican cada vez más, por más tratamiento, se están complicando más los pacientes. Ojo, por lo tanto, hay más cantidad de infectados porque hay más cantidad de contaminación de un solo paciente que está contaminado y también son más graves las enfermedades. Menos cantidad de contagiados y más cantidad de muertos. Y eso va a seguir aumentando porque se está haciendo más grave la enfermedad en esta nueva segunda ola. Pero no vamos a esperar que alguien al final, de aquí a unos 3 meses, diga, una persona del gobierno diga, sí, pues como está más grave, ahora sí vamos a decidir vacunar a todo el mundo. Tal vez después de las elecciones, no sé. Pero lo que yo creo, lo que me parece lógico, es que esa vacunación debe ser masiva. Si el gobierno tiene la capacidad de decirnos, en 6 meses yo vacuno a todo el mundo y nadie más se mete, no se meta ningún particular, a buena hora, yo soy feliz de la vida que el gobierno vacuna a todo el mundo, Una es de una las gratuita, preguntas pero precisamente no va a ser esa la realidad. precisamente María Burga nos dice, oye, pero sabemos que el Perú es conocido, por lo menos es la información que nos han dicho, por tener un sistema de vacunación exitoso, ¿no? Como la rubiola, me dice. Pero tal vez estemos, Mario, en otra etapa, en otra época donde estamos en una crisis actualmente y tal vez no tengamos esa facilidad de poder vacunar en medio de la crisis de esa manera tan eficiente como lo plantea una de nuestras amigas, María Burga. Sería ideal, sí. María, sería ideal eso que suceda. O sea, está bien, pues, si conseguimos en medio año vacunar, pero que nos digan, pues no que nos diga el ministerio, o que nos diga la prensa de la presidencia, nos diga, vamos a acabar de vacunar a todo el Perú en tanto tiempo. Es sencillo que nos digan, no es complicado. Matemáticas son matemáticas. Y el personal que tienen es fácil. Ellos tienen la cantidad de gente que se va a vacunar, le dividen entre el número de personas que tienen, entre la cantidad de vacunaciones que pueden hacer cada una de esas personas, matemáticamente saben cuánto van a vacunar. Hacen sus cifras, suman, restan, multiplican, dividen y le van a decir, en tanto tiempo el Perú va a vacunar en forma privada, en forma del Estado solamente va a vacunar los tiempos. Eso nos tienen que decir. Lo único Ahora, que pido es eh, que digan eso nada más. Eso yo sé a cuánto va, matemáticamente lo sabemos. Y que seamos buenos en vacunaciones, por supuesto. Pero ¿en cuánto tiempo se hace esa vacunación? Estamos hablando de vacunaciones en los niños que están naciendo en cada tiempo que se le vacuna a los niños. O sea, esos no toman un tiempo, toman simplemente una edad para poder vacunar, no en tiempos, en periodos. Es diferente, totalmente diferente. y ahora, con esta información que compartimos, la gente dirá, bueno, entonces, si la vacuna va a demorar un tiempo largo y vamos a tener entre cuarentena y cuarentena medio asustados, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo identificar? Me dijeron la ivermectina sí va, la ivermectina no va, al final luego hay otros sistemas, compro mi oxígeno, me abanico. ¿Qué hago pues para poder enfrentarme si es que alguno de mis familiares tuviese síntomas de COVID? Es que esa duda mata justamente, pues, por no querer tomar ivermectina, y si funciona, me maté. Si no funciona, pues no hice nada malo. O sea, ¿qué pasa si tomo algo que no funciona? Simplemente no funciona. Sigo teniendo los síntomas, no mejoro. Pero si tomo algo y funciona, uy, me salvé, ¿no es cierto? Entonces, ante no tomar nada y tomar algo en el momento de infección, yo tomaría. Así de fácil. Claro que no hay suficiente cantidad de pruebas y de estudios científicos que lo afirmen, sí es cierto, pero también hay un montón de evidencia científica y evidencia de muchos médicos que se dan ivermectina y sienten que sus pacientes mejoran. Si eso siente y eso presiente, no vamos a esperar un estudio científico para decidir si le damos o no le damos. Ante esa duda, sabiendo que las dosis de ivermectina son bajas realmente, entonces mejor es dar. Ah, sí, pero la dosis de ivermectina también pueden enfermar y pueden hacer daño. Sí, sí, claro que sí, pero un panadol también puede hacer daño, pues. Si uno toma aspirina todos los días para un problema cardíaco, y el cardiólogo dice toma tu aspirina todos los días, y todos los días no nos mata una aspirina de 81 o 100 miligramos, estaríamos muertos, pues,
estamos todos los días aspirando, diríamos, ¿no? ¿Y por qué no nos mata? Porque hay dosis menores y dosis mayores. Entonces simplemente la ivermectina no debe tomar la dosis tan exagerada que nos puede dar un problema. Dosis como uno o dos gotas por kilo de peso, eso no mata. No hay que decir que si la eso no mata. Y no va a dar problema. O sea, mejor es tomar que no tomar. Ese, por ejemplo, es la duda mata. La No duda o sí, mata. yo digo sí. Si yo y pongo mi apellido en juego, o sea, yo tomaría. Porque el problema es decirlo y quedarse callado. Sí, yo tomaría simplemente y no hace mayor problema. Y con qué claridad además lo planteas, porque no creas, hay mucha gente que ya ni siquiera quiere plantear el tema porque siente vergüenza, pues no, todo el mundo dice que no, que no, que no, y es algo que como tú planteas, si funciona, tal vez yo lo tomaría, tú sí, y la otra persona tendría que evaluar, pero además, la ivermectina, tú me planteas hace algunos meses que habría una forma de tener, no sé, una especie de oxígeno o alguna maquinita. De repente yo no soy pues una persona que esté con las justas, o sí soy clase medio, clase media alta, estoy viendo el programa y digo, oye, ¿qué alternativa tengo yo? No, no voy a esperar ir a la clínica para que me atiendan. De repente puedo comprar un balón, no sé, algo por si acaso. ¿Existe eso? En los balones estamos casi muy limitados porque lamentablemente la cantidad de concentradores que se han hecho, se han comprado han sido muy pocos. Recuerda que la Católica estaba produciendo concentradores de oxígeno que producían cerca de 10 balones de oxígeno por hora. O sea, deberíamos tener ahorita en 3 meses, si ellos producen uno cada 3 semanas, deberíamos tener unos 100 por lo menos de producción. Lamentablemente, por temas muy privados, no sé, del Estado, decisiones políticas, no se han comprado suficiente y han habido más bien regalos privados que han podido colocarlos en algunos ministerios, en algunas hospitales del Estado, y eso van a ayudar bastante, pero eso de ahí puede ayudar muchísimo, ¿no? Se ha hecho, se hará en el tiempo, mejorará en las épocas, el oxígeno va a ser, pero como todo el mundo hace su fila y la pobre fila ya se sigue enfermando en la fila porque están esperando 1 o 2 días y hasta inclusive ya han cerrado algunos locales por temor a que otros revendedores puedan amenazar a esas personas, es poco probable que el oxígeno medicinal o el oxígeno del 3% que se expende al servicio público sea suficiente para todos los balones que puedan necesitarse. Acuérdate que esta es una enfermedad que normal en una crisis asmática uno usaba 2 o 3 minutos. Y en sala de operaciones, yo estoy usando, por ejemplo, 3 o 4 litros por minuto, es lo que usamos normalmente. 5 es raro, todavía es raro. Paciente con cánula nasal para hacer operaciones, 3 o 4 litros. Estos pacientes de acá no comienzan a menos de 4 o 5 litros. Y en los concentradores de oxígeno, por ejemplo, nos vamos de 5 a 10. ¿Por qué? Pues es una cantidad que puede penetrar con más fuerza el alveolo pulmonar y puede traspasar esa hinchazón, ese encharcamiento que se produce en esta segunda etapa del COVID, que es un encharcamiento seguido de un proceso inflamatorio, y en otra parte final se agrega una coagulopatía, o sea, van coágulos, trombos, en esta sangre ya poco esterilizada y con poca, sangre, poca entrada de oxígeno, porque está encharcado, porque el encharcamiento impide que pase mucho oxígeno del alveolo, o sea, del pulmón, hacia adentro, hacia la sangre. Entonces, aparte de estar encharcado el pulmón, aparte de eso, y está endurecido, la sangre se comienza a llenar de trombos y coágulos, y disminuye más esa circulación. Por eso cuando pone el dedito y le ponen el oxímetro de pulso, ahí se ve exactamente cuánta sangre, cuánto oxígeno está recibiendo. Y peor aún, la duda mata más aún porque el oxímetro de pulso, quien lo tiene, dice 95, 94, 92, y van pasando los días. 91, 90, y el paciente está descansando y le pregunta al otro familiar, ¿me voy a clínica? Dice, no, no, me siento bien. La Llega a duda. 90 y le dice, pero estás en 90, fíjate, dice en televisión que en 92 tienes que ir a la emergencia. Pero mira, estoy tranquilo, si no me muevo no tengo nada. Si voy al baño, sí me agito, pero estoy tranquilito, no me pasa nada, porque se genera una hipoxia feliz, es otra parte, y la duda mata por eso, la duda mata porque no acuden a tiempo de emergencia, y mata porque realmente es una duda, ¿voy o no voy? Pero si voy, me voy a enfermar con algo más que tienen allá en el hospital, y la gente más muere en el hospital que en su casa. Por lo tanto, si yo voy al hospital me puedo morir. ¿Por qué? Porque me contamino con otras bacterias, que no consigo solucionar por bacterias intrahospitalarias. Eso es peor que vaya al hospital o no. Y aparte en el hospital nadie me va a ver, en mi casa me ve mi familia, mi madre, mi padre, mi hijo, alguien me está cuidando. En cambio en el hospital nadie me cuida, me ponen el oxígeno y se van. O me ponen al lado de en el estacionamiento de las ambulancias, me están con el oxígeno, me están en silla de ruedas con el oxígeno y ahí me dejan y se van. Y no me ven. Entonces, la gente tiene miedo por eso, obviamente. Entonces, al tener miedo por eso, obviamente genera, ¿voy? No voy. ¿Me quedo con mi concentrador? ¿O no me pongo nada? ¿O sí voy? Porque como no siento la falta de aire,
Si yo con asma, con 90, con 88, con 93, es una falta de la patada, tanta falta de aire que voy a emerger de todas maneras. Y si tengo una neumonía, y tengo 93, 94 con neumonía, fiebre, por otra enfermedad, en cualquier otro momento fuera de la pandemia, definitivamente ya estuviera en emergencia, porque no aguantaría la falta de aire. Pero ¿por qué falta de aire acá y por qué esa duda mata? Porque así como se bloquean algunas células nerviosas, uno no respira bien, o no huele bien, y uno no siente bien el sabor. Eso no sentir el sabor y no oler los olores realmente es porque las células nerviosas se dañan por el mismo virus. Así como las Es células decir, Mario, se dañan o otras. sea, no es algo curioso decir, uy, no tengo olfato, uy, no está el gustito. No es que sí tengo el COVID, pero me ha agarrado bajito. No, es que te está afectando algo de todas maneras, ¿no? Claro, sí, las células nerviosas de la olfacción, las células nerviosas del gusto, están alteradas, están dañadas. Si están dañadas, no llega esa información al cerebro y no se sabe qué está pasando, no se siente. Exactamente igual ocurre con el oxígeno. Hay unas células en el cuerpo que detectan la falta de oxígeno. Y esa falta de oxígeno, aparentemente, esas células también están dañadas por el COVID. Por lo tanto, uno paciente está tranquilo, relajado, se siente bien, está con 88, y yo, voy o no voy, ¿qué hago? Y cuando falta mucho el aire, un momento a otro, se activan otras células diferentes que activan, ya no el hipóxido, sino activan el CO2 aumentado, y ahí sí recién el paciente acude y se comienza a desesperar. Pero antes no. Por eso que algunas veces tú ves caminando a los pacientes, has visto en Ecuador, el paciente iba caminando y a mitad de camino del hospital caían, se sentaban y se morían, de un momento a otro, y tenían oxigenación muy baja. Y pensaban que sí podían llegar porque pensaban que estaban bien. Cuando comenzaban a caminar, se dan cuenta que les faltaba mucho el aire y que no era tan bien como estaban. Y por supuesto tenían neumonías, algunas neumonías muy graves, ¿no? Que ya no tenían solución. Entonces llegan al hospital cuando tienen 88, 87, 86 o menos y pretenden que los médicos les puedan salvar la vida con esa oxigenación. Cuando el pulmón, cuando tienen esa cantidad de oximetría tan baja, ese pulmón está más contaminado, más comprometido. Entonces, Mario, para cerrar esta segunda entrevista, yo te agradezco muchísimo, quiero que me quede algo claro. Si la duda mata, entonces aquí esta es una invocación a todos los ciudadanos a que realmente seamos conscientes de lo que está ocurriendo y qué alternativas podemos tener para cuidarnos en nuestra salud, en el físico, ¿no? Los que son gorditos, obesos y demás tienen mayor preocupación, pero además hay un tema que hay que tenerlo con claridad. O sea, matemáticamente la vacuna no va a estar a la vuelta de la esquina. Entonces, ante la duda hay que comenzar a actuar, ¿cierto? No queda otra, por supuesto. Lástima que se hayan demorado un poquito en conseguirla y en preocuparse de eso, lástima. Temas políticos probablemente, pero así es la vida. Pero la duda que han tenido los políticos en tomar decisiones para poderla comprar a tiempo, en comparación con otros vecinos, países vecinos y otros países que ya sabemos quiénes son, esa duda sí va a matar realmente. Temas políticos también nos va a matar. Pero ¿qué hacer? Oxigenoterapia, ya sea con compresores de oxígeno, ya sea con tipo concentrador de oxígeno, o balón de oxígeno, quien puede tener balón de oxígeno, concentrador de oxígeno hasta 10 litros por minuto, mayores litros por 10 litros por minuto, balones de oxígeno que son mucho más potentes en la presión para dar más cantidad de presión de oxígeno y por lo tanto pueden usar mascarillas con reservorio que son más eficientes. Si eso no soluciona, clínica de todas maneras y hospital de todas maneras. Y si no, autohemoterapia, para los pacientes que puedan tener la capacidad de poder hacer autohemoterapia mientras están con el COVID. Y eso sí, si yo tengo la duda de que tengo COVID, que tengo resfriado, o que me duele el cuerpo porque he caminado mucho, porque estoy agitado, háganse una prueba de antígeno, por amor de Dios. No importa que no les haga el Estado, que se haga cada uno. Si tengo yo prueba de antígeno y sale negativa, tengo dos síntomas y tengo negativo, entonces es un resfriado o es un problema de dolor de cabeza o un problema de dolor de columna. Pero si yo me hago, tengo dolor de columna, dolor de cabeza, náusea, malestar general, diarrea, tengo tos, dolor de garganta o fiebre, y sale Y sigo con la positivo, duda. y estoy en la duda, y me hago la prueba y sale positivo, ya no me mata la duda, me salvó porque voy a comenzar el tratamiento y porque en ese momento paro todas mis actividades, me echo a descansar por completo todo lo que tenga que tomar, me reúno con los amigos que pueda y para salvar el problema y detengo todo para salvarme la vida, porque la duda mata. Te agradezco, Mario, por esta oportunidad que nos das para poder conocer no solamente lo que piensas, sino todo aquello que está ocurriendo y te invito para unas semanas más continuar hablando sobre el tema. Un abrazo. Y me vacunaré próximamente, entonces seré los primeros. Un Nos vemos abrazo. al hombro.
Bueno, yo seré uno de los últimos, seguramente según tú en 3 años. Bueno, que Dios me ampare. O Muchas sea que eres bien gracias. joven, suerte. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con el doctor Mario Cavani. La duda mata. Compartan este video, compártanlo con todos, mayores, menores, jóvenes, a sus padres, sus familiares, los que usan o no usan ivermectina, a los que creen en la vacuna o no creen en la vacuna, pero a todos, porque todos debemos ser conscientes de lo que está ocurriendo en este momento para tomar las mejores decisiones como ciudadanos y también estar atentos a lo que vaya a ser este y el próximo gobierno con nuestra salud. Nos vemos en más diálogo y empoderamiento ciudadano. Chao, chao, chao.